Cuán dulce ver un recién nacido, sentir el gozo que a todos da, puesto que Cristo ha resucitado, el muy incierto porvenir podrá enfrentar. Un recién nacido es una cosa que trae mucha felicidad a una familia. Y lo he notado en primera persona porque especialmente este nieto, aunque es el 12º, me ha emocionado mucho. Entonces, pues, y me preguntaba yo qué dice la escritura al respecto, qué dice la Biblia en cuanto a un nacimiento. Y entonces mis pensamientos se fueron al Salmo 139. El Salmo 139. Todo el capítulo es muy hermoso, pero entonces vamos a mirar desde el versículo 13. ¿Le gustaría verla aquí, en esta Biblia? Sí, ella se lo presta. Muchísimas gracias. Sí, gracias. Salmo 139, versículo 13. En el versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Entonces en este capítulo, en estos versículos que hemos leído, encontramos varias cosas. Gracias, hermano. Encontramos que, en primer lugar, que fuimos formados y hechos personalmente por Dios, aunque con cooperación de padres humanos, pero Dios se ocupó de nosotros. Dios fue el que nos hizo, formó todo lo que hay adentro del cuerpo y lo hizo adentro del vientre de nuestra madre. Ella sola no nos pudo tener, se necesitó un padre, y todo fue diseñado de tal manera que Dios forma dentro de la madre, dentro del vientre de la madre, un nuevo ser. Ese ser se va desarrollando con todo detalle, pero es Dios personalmente quien lo hizo. La formación es maravillosa. Hay quienes han podido estudiarla y se dan cuenta que a partir de el siguiente día después de la concepción tiene muchas características ya de una persona, y ya al mes tiene un corazón que le late, ya tiene casi todas las partes del cuerpo, y empiezan entonces a formarse. Es una creación maravillosa, es muy compleja, y es muy bonito de ver cuando ya el niño nace, ver la perfección de cada uno de sus miembros. Anoche, muy tarde, pudimos verlo. Los padres vinieron con el niño a la casa, con Dan, y pudimos verlo. Y pudimos mirar la maravilla de esa criatura, perfectamente hecho. Ahora tiene que crecer, pero
es maravilloso. Después dice el versículo 15 que no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. No lo vimos. Se necesitan ciertos aparatos especiales que se han desarrollado solo en el último siglo para poder ver un poco más del niño. Pero en general está formado en oculto, oculto de los ojos humanos, pero muy bien formado. No fue oculto de los ojos de los hombres, pero no fue oculto de los ojos de Dios. Aquí dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo. Entonces, aunque está en lo secreto, digamos así, en un lugar donde no se puede ver, sino solo cómo va aumentando de tamaño, sin embargo, Dios vio cada detalle de la formación de esa criatura. El versículo 16 es muy hermoso. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el momento en que se unió la célula masculina y la femenina, se formó un nuevo ser y Dios lo vio. Era muy pequeño, es muy difícil de ver, necesitan aparatos especiales, pero Dios sí que lo vio. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Todo está programado, los ojitos, cómo se van desarrollando, los oídos. Esta mañana le hicieron una prueba de audición al bebé, está perfecto, sus ojitos, sus brazos, sus manos. Su apetito está muy bien, come muy bien. El desarrollo es muy hermoso. Pero nosotros solo vemos su cuerpito crecer. Pero en ese niño hay tantos tesoros escondidos. Nosotros no podemos ver todavía su carácter, eso se va viendo conforme va creciendo, pero se va formando desde ya. Cada miembro de su cuerpo se va desarrollando en forma armoniosa y va creciendo. Cada característica, cómo son sus ojos, cómo es su boca, cómo es su mentón, cómo es la complexión de su cuerpo, todo eso se va formando. Estaba ya escrito. Dios ya lo tenía programado y entonces se va formando poco a poco. Se va formando también cada rasgo de su personalidad. Todos somos distintos y cada rasgo está ya en ese niño. Y también está la sed espiritual. En Eclesiastés, no sé si si quieres, me sigues hasta allí y lees Eclesiastés 3:11. Es muy, muy bonito este versículo. Eclesiastés está un poco más adelante de los Salmos. Proverbios y Eclesiastés. En el capítulo 3... Proverbios y luego está Eclesiastés. Eclesiastés 3, capítulo 3, versículo 11. Dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios puso eternidad en el corazón de cada ser humano. Así que Dan, que tiene
como unas 26, 27 horas de edad, Dios ya puso eternidad en su corazón. Y mucho más. Todavía no conocemos todo el potencial que tiene ese niño. Podríamos estar hablando de un astronauta, podríamos estar hablando de un jefe de gobierno, podríamos, lo que yo más quisiera y orara y oro, podríamos estar hablando de un misionero, de un obrero de Dios que lleve su palabra a los rincones del mundo donde falta. Puede ser sencillamente un hermano empresario que tenga en su corazón apoyar muchas obras y entonces el Señor le dé mucho dinero y él envía y sostiene obreros por todas partes. Conozco 2 hermanos por lo menos que hacen eso, uno en Suiza y otro en Holanda. No sabemos qué va a pasar con ese niño, pero todo el potencial que tiene ese niño es impresionante. Y ya tiene eternidad en su corazón, tiene sed espiritual. Necesita que sus padres le muestren al Señor Jesús. Y el Señor Jesús satisfará la más profunda sed de su alma. Él tiene eternidad en su corazoncito. Y conforme va creciendo, eso lo va alimentando. Volviendo al Salmo 139, el versículo 17 y 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Con un niño que nace, con una persona que se va formando, sucede esto. No conocemos todo lo que tiene, pero conforme lo va conociendo, más motivos de alabanza tiene para Dios. Cómo piensa, cómo razona, cómo ama, cuáles son sus emociones, cómo piensa acerca de las cosas que ve. El desarrollo de un niño es maravilloso. Dan tiene un hermano más grande, mayorcito, tiene 2 años, y es impresionante todo lo que ya elabora en la mente, ¿verdad? Y conforme va creciendo y según sus padres lo vayan cultivando, lo vayan cuidando, le vayan dando medios, puede llegar muy lejos. Un niño, un recién nacido es un estuche lleno de tesoros y puede llegar muy lejos. El Señor le ha dado ciertas capacidades y si se las desarrollan puede llegar muy lejos. Una segunda reflexión que me hago cuando veo un nieto, y que hacía muchas veces cuando tuve un hijo, y eso que solo tuve 6, es que el Señor Jesús nació como un bebé. Aunque Él es Dios, como hemos visto antes, aunque Él creó todo el universo, aunque Él hizo al bebecito que acaba de nacer, Él vino para hacerse como un niño. No vino para presentarse de una vez como el gran Dios, que cualquiera que lo viera sencillamente caía de espaldas, porque tal es su majestad y su gloria y su poder. Nada puede resistirse delante de Él. ¿Y cómo es que Él vino a nacer en este mundo como un bebé? Esta historia la conocemos y tal vez por amor al tiempo no vamos a leer todo eso, pero sí sabemos que el Señor se hizo pobre, porque ¿dónde nació?
Este niño que nació ayer, nació en un hospital y fue bien atendido. El Señor del universo no vino a un hospital, ni estuvo lleno de doctores y enfermeros a su lado. Tampoco tuvo sábanas limpias y desinfectadas. En el comedero de animales, ahí en medio de paja, con la única protección que tenía eran los pañales que seguramente la madre diligente había preparado. Y allí lo puso en ese comedero. El Rey del universo, el creador de todas las cosas, Dios con nosotros, estaba allí. Y entonces en los alrededores de Belén había pastores y claro, el cielo entero estaba de fiesta. Entonces enviaron un grupo de ángeles y anunciaron a esos pastores: os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y la señal para que ustedes lo encuentren será encontrarlo envuelto en pañales, acostado en un comedero de animales. Pero les nació a ustedes, queridos pastores, y también a nosotros, un Salvador. Alguien que vino para dar su vida por ustedes y librarlos. Además es Cristo, y Cristo es su título real. Es vuestro Rey, un Salvador, pero también un Rey. Y no solo eso, es el Señor del universo. Y por supuesto todavía no vemos que Él sea el Salvador de todos los hombres, que Él sea el Rey universal, no todos le obedecen. No vemos que Él sea el Señor de todos todavía, no todos le obedecen, pero ya Él es todo eso. Y ya fue anunciado conforme vino a este mundo. En el versículo que hay abajo, en Juan 1:14, podemos ir allí porque es muy hermoso. Juan 1:14. Muy bien, excelente. En Juan capítulo 1, versículo 14, dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que veíamos en la reunión anterior, en el Señor Jesús vino Dios para estar en medio de nosotros. Y no solo vino para hacernos una visita puntual, y claro, al ver lo que había aquí, y pudiendo ver los corazones de las personas, salir, imposible de aguantar. No. Él habitó entre nosotros 33 años. Dios entre nosotros. Dios con nosotros, cercano a nosotros. Y el apóstol Juan, que lo vio de cerca, dice: nosotros vimos su gloria. Y eso que el Señor Jesús, detrás de su cuerpo, había escondido su gloria, esa gloria que Él tiene, y que en ciertos momentos se vio y que la gente no pudo resistirla. Pero Él en su cuerpo humano, con su cuerpo humano, veló o tapó esa gloria que no se viera del todo. Y sin embargo Juan dice: pues nosotros vimos su gloria. Gloria como del único Hijo del Padre. Verlo a Él era ver al Padre. Y nadie como Él, unigénito, único, y el único de la misma naturaleza que el Padre. Y eso sí,
no vino lleno de juicio, sino lleno de gracia y de verdad. Y así lo vimos, así estuvo en esta tierra y quedó consignado por los evangelistas para que no solamente los que lo vieron en ese momento lo pudieran disfrutar, sino también nosotros. Y cuando leemos los evangelios, una y otra vez, meditamos, comparamos una escritura con la otra, la estudiamos. Cada vez encontramos más tesoros allí. Y como leímos en el Salmo 139, así como nos maravilla descubrir más y más cosas en un recién nacido, conforme va creciendo, y cada vez alabamos más a Dios por todo eso, también al descubrir más y más cosas de este hecho de que el Señor Jesús hubiera nacido como un bebé, descubrimos más cosas y podemos alabar más a Dios. Una tercera meditación que me trajo el nietecito es otro tipo de nacimiento que existe en esta tierra, el nuevo nacimiento. ¿Qué es eso? El nuevo nacimiento ocurre cuando una persona que es pecadora viene al Señor Jesús reconociendo su pecado y le dice: Señor, ten piedad de mí, límpiame con tu sangre preciosa. Yo deseo de aquí en adelante vivir para ti. Mi vida ha dado muchos tumbos. Cada vez que he escogido hacer lo que yo quiero, me encuentro con las consecuencias de lo que he hecho y me he equivocado mucho. Señor, yo quiero ahora entregarte mi vida y que tú la gobiernes conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Cuando pasa eso y la persona recibe a Cristo y quiere vivir para Él, le entrega su vida a Él, entonces ocurre un nuevo nacimiento, un nuevo bebé espiritual nace. Y recuerdo esto muy bien hace 41 años, cuando yo le dije eso al Señor, precisamente eso: Señor, yo me he equivocado mucho, pero te agradezco por venir e ir a la cruz y cargar mis pecados. Y yo quiero, Señor, que tú limpies mi ser, porque está muy manchado. Tengo muchos pecados. Hay muchas cosas que la gente no ve y aparentemente dicen que soy buena persona, pero ellos no saben lo que hay dentro de mí. Hay muchas cosas, Señor. Límpiame. Y te agradezco por haber cargado en la cruz cada uno de esos pecados. Señor, aquí te entrego mi vida. Ayúdame, porque yo no veo cómo voy a poder vivir para ti. Eso es muy duro. Pero yo veo a otros creyentes, efectivamente estaba en la casa, hospedado en la casa de unos creyentes, y yo veo que ellos viven para ti. Me gustaría ser como ellos. Ayúdame. Cuando confesamos eso, ocurre la maravilla del nuevo nacimiento. Y en Lucas 15, el anterior a Juan es Lucas, capítulo 15. Vemos lo que pasa cuando ocurre un nuevo nacimiento. En el versículo 7 del capítulo 15 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Qué hay en el cielo? Gozo. Más gozo que cuando hay 99 que se ven justos y no quieren arrepentirse, no ven de qué arrepentirse. Pues hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Gozo. Entonces lo que nos trajo el pequeño Dan, un gran gozo, traemos al cielo cuando nos convertimos, cuando le entregamos nuestra vida al Señor. En el versículo 10 dice algo parecido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Otra vez, gozo. Gozo en el cielo, gozo delante de los ángeles. ¿Hay más detalles acerca de eso? Sí. En el versículo 32. Aquí está hablando un padre de familia que representa a nuestro Padre Dios. Y dice, mas era, en el capítulo 15, versículo 32, dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, los ángeles se gozan, hay fiesta en el cielo, pero lo más importante es que Dios se alegra y hace fiesta, celebra ese nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento produce en el cielo mucho más de lo que produce el nacimiento de un bebé en el seno de una familia. Es una maravilla lo que dice acá. Bueno, nosotros leímos el Salmo 139 y leímos que cada niño, digamos, el cuerpo de un niño, el alma de un niño y el espíritu de un niño va creciendo, pero tiene muchas características. Es como un cofre lleno de tesoros, y esos tesoros van creciendo y en su momento se forman y salen a la luz. Eso en la vida física. En la vida espiritual es lo mismo. El Señor dice bueno, quizás es más tarde que lo tenemos, que lo vemos, pero cada nuevo creyente recibe dones espirituales que no tenía. Dios puede usar algunas características que él tenía antes de ser creyente, pero él le da nuevas. Ocurren con el nuevo nacimiento. Así que un creyente que se convierte, una persona que se convierte, no sabemos todo el potencial que tiene. Puede llegar a ser una persona, pues como los apóstoles, que pusieron el mundo de ese tiempo al revés. No pudieron contra ellos. Los que en cierto lugar les dijeron, los que tienen el mundo al revés han venido aquí. ¿Cuándo ocurrió esa capacitación de ellos? Cuando se convirtieron, no cuando nacieron, cuando se convirtieron y recibieron el Espíritu Santo y tuvieron tal poder que verdaderamente pusieron el mundo al revés. En el siglo I había pocos creyentes. Ahora, en este tiempo, 20 siglos después, hay pocos lugares de la tierra donde no haya creyentes. Y el conocimiento del Señor Jesús ha llegado lejos, muy lejos. El calendario que ellos usaban no era el que estamos usando.
El que estamos usando es un calendario cristiano. Nosotros estamos en el año 2021 después de Cristo. Tal fue el impacto sobre este mundo del cristianismo que se puso al revés. Y lo que puede pasar con una persona que nace de nuevo no lo podemos medir. Porque en él vive el Espíritu Santo, que es Dios mismo, y puede capacitarlo para hacer cosas que nunca nadie pensaría que podría hacer. Y gracias a Dios que hemos visto en este tiempo, en este siglo, en Internet hay varios. No todo lo que hay en Internet que se llama cristiano es bueno, pero hay algunos hermanos que verdaderamente tocan los corazones. Uno no queda igual después de escucharlos. En cierto momento se convirtieron, antes no eran así. El poder vino por el Espíritu Santo que vino a ellos. Y el Espíritu Santo tiene todo el poder para obrar. En Juan, capítulo 1, Juan está enseguida después de Lucas. En Juan, capítulo 1, nos describe un poco ese nuevo nacimiento. El versículo 12 y 13 nos dice: mas a todos los que le recibieron, es decir, al Señor Jesús, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es impresionante. Dios obrando el nacimiento de un nuevo ser. El nuevo nacimiento es una obra de Dios en una persona. En el capítulo 3 del mismo Evangelio, capítulo 3, versículos 5 al 8, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, así como el viento no lo vemos, sí que lo podemos sentir, sí que se manifiesta, pero no lo vemos, así es el que es nacido de Dios. Y ha nacido del agua, y el agua significa la palabra de Dios. Nace del agua, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que forma al nuevo ser, espiritual, y también el Espíritu Santo. Es nacer del agua y del Espíritu. Cuando una persona le entrega su vida al Señor, nace del agua y del Espíritu, nace de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Y esto es una cosa que nadie puede... A ver, bájame el volumen de esto. Es una cosa que nadie puede ver. Sí que puede sentir sus manifestaciones, porque la persona que le ha entregado su vida a Cristo ya no es igual. Ya no es igual. Si es igual que una persona no creyente, probablemente esa persona no ha nacido de nuevo. Pero si la persona
pero normalmente un nacido de nuevo tiene una diferencia muy clara. Y sobre todo la familia, los que están cerca de él, que lo conocen bien, pueden decir, esta persona cambió, porque antes era así y ahora es así. El nuevo nacimiento no es interno, pero sí que se manifiesta tal como se manifiesta el viento. Bueno, esta es la última diapositiva que tendremos. Hemos sido creados en Cristo Jesús, como hemos visto en el nuevo nacimiento, para algo, para buenas obras. Entonces vamos a mirar en Efesios capítulo 2. Efesios está un poco más adelante. Capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice a los creyentes, a los que le hemos entregado nuestra vida al Señor, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, el nuevo nacimiento ocurre para algo. Tal como con el niño que nació ayer, Dios tiene un propósito y lo ha equipado para que cumpla ese propósito. De la misma manera, el que es nacido de nuevo, si ayer alguien le entregó su vida al Señor, que pudo haber ocurrido, pues el Señor lo puso en él todas las características que necesita para poder llegar a ser lo que Dios quiere que él sea. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y Dios preparó esas buenas obras de antemano para que cada creyente ande en ellas. En el capítulo 4 de Efesios, versículos 12 al 16, disculpen que esta vez traje bastantes citas, pero claro, como son meditaciones de varias cosas, entonces se necesita. Pero en el capítulo 4 de Efesios, versículos 12 al 16, dice que Dios dio dones, ¿no? ¿Para qué dio los dones? Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el Señor me dio a mí ciertos dones cuando me convertí, con el fin de que yo fuera útil a otros en la iglesia. Él escogió los dones que me dio. La Biblia dice que uno puede pedirle ciertos dones, sí. Pero de todas maneras, Él con cada persona tiene su propósito y tiene sus dones y lo capacita para eso. Pero no para Él mismo, sino con el fin de ayudar a otros a crecer para que los otros se vuelvan como el Señor Jesús.
O sea, lo que el Señor me dio a mí como dones para capacitarme, para servir a otros, tiene un propósito muy alto. Y yo me he tenido que hacer esa pregunta muchas veces: Señor, ¿qué puedo yo hacer para ayudar a mis hermanos a que sean más como tú? Y cada creyente debería hacerle esa pregunta al Señor. ¿Por qué me capacitaste así? ¿Por qué me diste estos dones? ¿Por qué me diste esta especial sensibilidad? ¿Por qué me diste esto? ¿Por qué me diste lo otro? Y Señor, ¿cómo puedo yo usar esos dones para hacer que mis hermanos o personas de fuera, porque también hay evangelistas, lleguen a conocer al Señor Jesús y después de creer en Él, lleguen a ser como Él? El Señor dice en el versículo 16 que hemos leído, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro. No hay nadie de adorno, o que sobre, o que no pueda hacer nada para ayudar a los demás a crecer. Cada miembro. Eso me impresionó mucho de leer esta mañana esto aquí, porque se ve en otras escrituras, pero no había caído en cuenta que está aquí, que está en esta escritura también. Y dice que debemos usar esos dones para ir edificándonos, es decir, buscar el bien y el crecimiento de otros, no la destrucción. Lamentablemente hay algunos creyentes que han usado sus dones para destruir a otros, para hacer callar a otros, para no tener competencia, pero lo normal es que busquemos la edificación de los demás, aunque se vuelvan más grandes y mejores que yo, se vuelvan más parecidos a Cristo que yo, edificándose, sin destruirse, edificándose en amor. ¿Qué puedo hacer por mis hermanos? Así me toque sacrificarme, pero ¿qué puedo hacer por ellos? Así no vean el sacrificio que estoy haciendo, ¿qué puedo hacer por ellos? Ir edificándose en amor. Imagínense un grupo de creyentes donde todos buscan activamente hacer eso. ¿A dónde puede llegar eso? Es más, el Señor Jesús nos hizo caer en la cuenta, o nos dijo, no nos hizo caer en la cuenta, sino que nos dijo que los de afuera, una manera como pueden creer en el Señor Jesús es viendo cómo nos tratamos. El amor que tenemos los unos para con los otros y la unidad entre nosotros. Esas dos cosas. Entonces tenemos mucho que hacer como nuevos nacidos. La última escritura a donde quisiera que vayamos es en Isaías 43. Porque es muy hermosa. 43. Isaías 43, versículo 7. Estaba en Jeremías. Isaías 43, 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre,
para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Eso es verdad del niño que nació ayer? Dios lo creó para eso. Pero a menos que él reciba al Señor Jesús, no puede llegar a lograr lo que Dios quería con él. Necesitamos al Señor Jesús en el corazón para poder hacer esto. Y cuando ya hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, podemos hacerlo. Traer gloria para Dios. Para eso fue que Dios nos hizo. Para gloria de Él. Para que los atributos de Él, sus cosas maravillosas, se puedan ver en nosotros. Su amor, su gracia, su misericordia, muchas de esas cosas se pueden ver a través de un creyente. Y por último, en el versículo, ahí mismo en Isaías 43, versículo 21, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Entonces, no solamente manifiesta atributos de Dios en la manera como vive, sino que también alaba públicamente. Es un llamado que todos los creyentes tenemos de expresarle a Dios sus glorias, de agradecerle por su Hijo, de agradecerle por todo lo que nos dio a conocer de su Hijo, por todo lo que vamos conociendo en las Escrituras. Dios quiere que eso se lo digamos. Dios quiere eso, y nada más porque Él lo dice, tenemos que hacerlo. Pero eso también nos hace un enorme bien a nosotros. Cada vez que nos reunimos para alabarlo, sobre todo en la Santa Cena, el corazón rebosa. Meditar en lo que hizo el Señor Jesús en la cruz por nosotros, meditar en todas las consecuencias de esa obra de la cruz, meditar en el perdón que hemos recibido. Esta mañana meditábamos en Isaías 53. Meditar en cada versículo de esos, Dios lo escucha. Y cuando le decimos gracias por enviar a tu Hijo, Él escucha. Pero nuestro corazón es bendecido enormemente, como renovado, cuando pensamos vez tras vez en eso. A lo mejor en la semana anterior me he llenado mucho de orgullo, he pensado mucho en mí mismo, he tenido ciertos proyectos terrenales, no he orado casi. Y en esa reunión, cuando yo quito mi mirada de mí mismo y la pongo en Él, las cosas vuelven a ponerse en la correcta perspectiva. Ajá, si el Señor me ha bendecido esta semana, es porque Él quiere que busque yo cómo agradarle, cómo presentar sus atributos más claramente delante de este mundo. No es para mí. Entonces, esa reunión de adoración nos trae de vuelta a los pies del Señor Jesús en humildad, para reconocer: Señor, si no hubiera sido por ti, los más grandes sueños que yo tengo, los más grandes proyectos que yo tengo, no tendrían sentido. Concédeme, Señor, que esta semana que ha empezado hoy, yo pueda enfocarme en buscar agradarte, en buscar tu gloria, en buscar manifestarte delante de los hombres. Ayúdame, Señor. Ayúdame a descubrir las buenas obras que tú tienes para mí esta semana. Ayúdame a vivir para ti. Y concédeme también progresar en alabarte, porque tú me has creado
para que yo publique tus alabanzas. Pues bueno, nos puede llevar muy lejos el nacimiento de un bebé, ¿no? Pues quería compartirles estas 3 meditaciones que al ver al bebecito el Señor trajo a mi corazón. Vamos a terminar con una oración. Padre, queremos darte gracias por el bebé que nació ayer en la familia de mi hija. Gracias por los dones que tú le has dado a este pequeño niño, por los propósitos que tú tienes con él, y pedimos que tú lo bendigas y que pueda crecer conociéndote, que sus padres puedan tener la sabiduría de conducirlo a los pies del Señor Jesús. Y Padre, te damos gracias por los que hemos nacido de nuevo, que estamos aquí. El Señor Jesús ha venido a nuestro corazón. Concédenos que podamos agradarte, que podamos mostrar tus glorias delante de este mundo, que podamos obedecerte y que podamos alabarte. Dios y Padre, nos encomendamos a ti. Encomendamos de nuevo a la señora Eugenia, su historia personal, su vida, y queremos alabarte porque reconocemos que tú la has traído, que tú te has interpuesto en su camino, y pedimos que en tu gracia la guardes, la ayudes para buscarte por tu palabra, y pedimos que tú la lleves a los pies del Señor Jesús para que reconozca su necesidad y pueda recibir de Él todo su amor, todo su perdón, toda su sanidad, toda su salvación. Y rogamos también de nuevo por su hijo Rubén, que tú sabes dónde está, y también puedes dirigirlo, puedes presentarte en su camino para mostrarle al Señor Jesús, tal vez por algún hijo tuyo que esté a su lado o que sea de su familia. Tú lo sabes, y queremos orar que tú le salgas al encuentro para que él pueda conocerte. Dios y Padre, pedimos tu bendición para la señora Sonia y te damos gracias por haberla traído también. Gracias por su actitud de ayuda para con la otra señora. Gracias a ti por los dones que le das, la sensibilidad a estos corazones, y pedimos que tú la bendigas en su vida contigo. Tú sabes en qué momento de su vida espiritual está, y queremos rogar que tú la bendigas, la ayudes a crecer y a llegar a cumplir el propósito que tú tienes con ella. Y Padre, tú sabes de cada uno de los demás, sabes de todos los que estamos aquí, sabes de cada uno de los niños y los hogares de donde vienen, y queremos pedir por ellos que también obres que te puedan conocer y conocer al Señor Jesús, y sus hogares puedan ser inundados con tu luz, con tu perdón, con la armonía que hay en ti, con la santidad, con la verdad que hay en ti. Dios y Padre, tú eres poderoso para hacer esto, y pedimos que tú lo hagas y que nos sigas dando otras personas que quizás están buscando tu luz. Oh Dios y Padre, bendice a cada una de las que ha llevado un tratado o un evangelio y no ha vuelto, no ha venido. Pedimos que bendigas esta lectura y obres para que esas personas podamos encontrarlas al pie de tu trono. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.